grabando. Ahí. A ver. No sé si alguien me escucha. Hola. Bueno, estamos probando esto porque creo que nos quedan como 3-4 minutos para partir. Así que mientras vamos esperando. Hola, Fran. Hola, Luis Felipe. Bueno, para los que van llegando y se van incorporando, les doy la bienvenida. Este es mi segundo en vivo. Y hoy vamos a hablar de frecuencia y vibración. ¿Ya? Pero antes de que nada quiero saber cómo se han sentido, si han hecho la tarea que les di la semana pasada, cómo han trabajado la respiración para tratar de trascender los miedos. Vayan contando mientras vamos esperando que sean las 8. Y si alguien me puede avisar, ideal. Hola, Pía. Pía Francisca. Así que vamos a preparar. Hoy día la charla se viene bien interesante y viene un poco de la mano de lo que hablamos en el primer en vivo, que era de los miedos, ¿ya? Porque los miedos, la felicidad, la angustia, las ansiedades, todo tiene vibración energética y tiene una frecuencia. Entonces es muy importante este tema porque tenemos que aprender a subir nuestra vibración y de cómo nuestra vibración genera impacto en todo lo que nos rodea. Porque hay vibración en todo. No existe nada que no tenga una vibración. ¿Ya? Entonces es muy importante este tema. Y vamos a darle algunos tips también para ir subiendo la vibración y respondiendo las preguntas que les vayan surgiendo como lo hicimos la vez anterior. ¿Les parece? Si alguien me puede avisar cuando sean las 8, ideal. Hola, Layo. Bueno, yo creo que ya falta poquito para las 8 o ya estamos dentro de la hora, así que vamos a empezar. Faltan 4 minutos. Muchas gracias, Pía. Así que, por si quieren hacerme una pregunta antes, para que aprovechemos que estamos aquí para responderles. ¿Alguna inquietud, alguna duda de la charla anterior? Así que pregunten si tienen alguna inquietud. Bueno, para los que no me conocen, igual me voy a presentar. Soy Charito, soy sanadora crística, soy canalizadora. Tengo mucha información para poder entregarles de la mejor manera posible que se vaya entendiendo, para que vayamos trabajando, guiándolos y ayudándoles para poder tener claridad con todos estos cambios vibracionales que están ocurriendo o cosas que estén pasando en su interior, ¿ya? Porque se habla mucho y se entiende poco a veces. Entonces esta plataforma y este en vivo tiene la finalidad de simplificar los conceptos y la información que no todo el mundo tiene acceso o no ha podido
hacer algún taller o algún curso para poder entender todos estos conceptos sutiles en donde muchos hablamos de los cambios vibracionales, de la energía, de las sensaciones, de los diferentes cuerpos que poseemos, de las emociones. Entonces, lo ideal es que con esto en vivo podamos aclarar todas nuestras dudas, que se vayan familiarizando con los términos, que vayan entendiendo un poco más, para que este viaje que estamos atravesando planetariamente y globalmente sea mucho más fácil de surfear la ola. ¿Ya? Porque mientras más conocemos, es menos el susto que nos provoca. La incertidumbre de no entender lo que está pasando o porque nadie me instruyó en el tema, ¿ya? Por ejemplo, que a veces cuando decimos hay que meditar, no todo el mundo sabe meditar y no todo el mundo conoce diferentes tipos de meditación, ¿ya? No hay un estándar, hay varias. Entonces es importante que nos vayamos como familiarizando con ciertos términos que se le haga más fácil a cada uno entender y coexistir con todos estos cambios energéticos y con toda esta gama de información que se está presentando a nivel espiritual. A ver, Fran, me gustaría saber sobre la energía del mes de abril versus lo que viene en mayo. Hola. Hola, Yana. A ver, vamos a hablar un poquito con respecto a lo que me pregunta Francisca. ¿Cómo viene la energía del mes de abril versus la que viene en mayo? En abril, energéticamente, se considera un mes de cambio de folio, de muerte de cuerpo energético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se generan cambios muy, muy drásticos en donde tanto el planeta como nosotros mismos empezamos a sentir cambios en nuestra estructura física, emocional, mental y emocional. Perdón, de pensamiento, de mente y de espíritu. ¿Ya? Lo que está pasando en este momento, porque ya prácticamente estamos como terminando abril y estamos entrando de golpe a mayo, tiene que ver con toda una conciencia de adaptación al cambio de la estructura. O sea, el mundo como lo conocían anteriormente ustedes prácticamente ya no existe. Y para nuestra mente eso genera un caos, porque es un poco lo que hablábamos anteriormente en la primera sesión del miedo. Al rompernos la estructura, nosotros automáticamente sentimos que ya no tenemos reglas o formas de cómo interactuar en un juego nuevo y nos asustamos y nos queda un caos completamente. Lo que está pasando ahora es que como se está rompiendo la estructura energéticamente a nivel global y emocional, estamos sacando todo los resquicios de cosas que han quedado plasmadas en nuestras emociones. ¿Ya? Un poco lo que se refiere a las asignaturas pendientes, un poquito. Lo que es, nunca a lo mejor quisimos enfrentar, ahora tenemos que enfrentarnos. ¿Ya? Y mayo viene eso, mayo viene a invitarnos a prepararnos para adaptarnos a todos los meses que van a venir en torno a un cambio de estructura, a un cambio de modelo, a un cambio de cómo poder enfrentarme y readaptarme y co-crear una forma de relacionarme conmigo y con el exterior de manera diferente. ¿Ya? ¿Qué cambios podemos presentar en el mes de mayo? Energéticamente cambia toda la vibración atmosférica. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a sentir tal vez un poco más cansados de lo normal, porque todo está muy rápido, empieza a correr mucho más el tiempo a como venía dándose, ¿ya? La frecuencia vibratoria, que es un poco lo que vamos a hablar en unos minutitos, cambia. La frecuencia aumenta y
como la frecuencia aumenta, la vibración aumenta. Y nos exige un poco más de estar en esa sintonía vibratoria de energía para poder acompañar este movimiento rápido, ¿ya? Es como cuando nosotros manejamos en auto y apretamos el acelerador. Digamos que el universo va a apretar el acelerador y nosotros tenemos que estar acorde a ir con ese aceleramiento para que podamos vivirlo de la mejor manera posible y no sea tan agobiante, ¿ya? Es un poco eso, es la aceleración del cambio, del movimiento, de la frecuencia y de la adaptación. Digamos que entre el mes de abril y mayo es un periodo de preparación para poder estar en las condiciones tanto físicas, emocionales y mentales para cuando venga todo este aceleramiento. No sé si respondí tu pregunta, Francisca. Hola, Fran, señora Huguet. Ya, bueno, vamos a empezar porque creo que ya estamos en la hora. Así que vamos a hablar hoy día del tema que nos reúne. Vamos a hablar de vibración y frecuencia. ¿Qué es la vibración y qué es la frecuencia? La vibración es toda la energía que nosotros recepcionamos. Nosotros vibramos con diferentes tipos de frecuencias. Vibramos con la música que emana una frecuencia y que conecta con alguna emoción en nuestro interior, y eso nos produce una sensación, ¿ya? La frecuencia tiene que ver con toda la energía que emana, tanto externamente hacia mi interior y yo internamente hacia el exterior. ¿Por qué? Porque en todo hay frecuencias. Es como la electricidad, ¿ya? Emana una frecuencia y esa frecuencia manda una vibración eléctrica que llega al receptor, que en este momento podría ser yo, y se une, y según como esté mi frecuencia vibratoria, va a elevar la vibración o va a bajar la vibración, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, al igual que la Tierra, somos antenas parabólicas, somos antenitas receptivas y antenitas emisoras. Cuando nosotros decimos que antiguamente teníamos una frecuencia en donde nos sentíamos atraídos por ciertas cosas y ahora ya no nos sentimos atraídas por ciertas cosas, es porque la vibración de frecuencia varió, ¿ya? Esto puede llevarse a cabo tanto en amistades, en intereses, en pensamientos, en emociones, en sensaciones. ¿Se entiende? Hola, Juan Antonio. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente todo lo que habita en mí tiene una frecuencia de energía. Nosotros somos energía. Y a todo lo que hacemos con nuestras manos le emitimos una energía y una frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la emoción, la sensación que yo le pongo, por ejemplo, al hecho de que a lo mejor yo me estoy tomando este vasito de agua, pero este vasito de agua tiene frecuencias de vibración, tiene un código energético. Si yo a este vaso de agua le doy una intencionalidad de amor, de paz, de luz, de hidratación, de limpieza, yo me tomo esta agua, pero esta agua, como está intencionada con una emoción, en este caso,
sube su frecuencia y se conecta con las aguas de mis emociones y sube mi frecuencia vibracional. ¿Se entiende? Si no me dicen, para explicarlo un poquito mejor, porque igual es un tema algo complejo, ¿ya? Pero es prácticamente cómo yo atraigo y cómo yo recepciono, ¿ya? O sea, emito, perdón. Porque la frecuencia se da en dos polos, positivo y negativo, ¿ya? Puede ser una frecuencia positiva, puede ser una frecuencia negativa, ¿ya? Por ejemplo, no sé si a algunos le ha pasado alguna situación donde se ha juntado con, no sé, pues con amigos de la infancia, que no se juntaban hace tiempo. Y yo tenía un gran amigo de infancia y lo echaba de menos aquí y allá. Y nos reunimos. Y cuando lo vi, sentí que ya no estaba en armonía vibracional con la frecuencia que él emanaba. Lo cual no es malo, no es negativo. Pero sí es importante entender que esa persona está vibrando en una frecuencia, en un escalón vibratorio diferente al mío. ¿Y qué hago yo? Le doy amor, le doy cariño, bien, bacán, qué rico verte, hasta luego. Y sigo adelante. Porque todas las emociones tienen vibraciones y cada emoción atrae lo que yo quiero. ¿A qué me refiero a esto también? El planeta también tiene vibraciones. Durante siglos, años, el planeta ha ido cambiando su vibración porque va mutando. Porque las vibraciones son igual que cuando uno sintoniza la radio. Tienes que encontrar la frecuencia perfecta para poder escuchar y emitir con claridad lo que tú quieres escuchar. ¿Ya? Entonces, como les decía, el planeta Tierra tiene una frecuencia en estos momentos en donde está entrando a lo que se llama la era dorada. La era dorada es la era de quinta dimensión. Es la era en donde todos tratamos de vibrar en conciencia, humanizarnos o sentirnos un poco más humanizados. Y esta frecuencia vibracional hace que nos sintamos muchas veces un poco más cansados de lo normal, porque es una frecuencia que tiene que estar sostenida mucho en emociones de amor, en amor colectivo, en amor de compasión, en amor de unión, de escucharnos, de sentirnos, de vernos. Entonces, ¿qué implica esta vibración? Que estemos mucho más atentos a lo que no vemos, ¿ya? Y como prácticamente tenemos más desarrollado algunos sentidos más que otros, obviamente nos cuesta un poquito más, ¿ya? Todo en el universo tiene vibración y cada vibración tiene una frecuencia diferente, ¿ya? Podemos estar en frecuencias altas, medianas, bajas, ¿ya? Nosotros podemos estar muy alto emocionalmente, pero podemos estar muy bajos racionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy vibrando alto emocionalmente, pero bajo racionalmente, y soy una persona muy estructurada o muy desde la mente, ¿qué va a pasar? Mi mente va a traer una vibración mucho más rápida y potente que lo que siente mi corazón. Porque es lo que está vibrando más alto, es lo que se me está elevando más. Y es lo que estoy magnetizando más. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que más tenga poder de atracción, es el poder de la recepción que voy a tener vibracionalmente. ¿Se va entendiendo? ¿O hay alguna duda o está un poco complejo? Porque es entendible, es un tema un poco diferente, pero es importante que aprendamos que cada vibración
tiene una frecuencia. Por ejemplo, cada emoción, como dije, tiene una frecuencia. Por ejemplo, la emoción de la vergüenza. La emoción de la vergüenza tiene una frecuencia de 20 Hz, ¿ya? La culpabilidad tiene una frecuencia de 30. La apatía tiene una frecuencia de 50. Cuando nosotros estamos en duelos o estamos con pena, tenemos una frecuencia de 75. Cuando tenemos miedo, tenemos una frecuencia de 100. Cuando tenemos el deseo de algo, pero desde la mano del ego, tenemos una frecuencia de 125. ¿Ya? Sí, leí yo, un poquito enredado, ¿ya? Pero se los voy a explicar de la manera más simple. Nosotros tenemos muchas emociones y cada una de nuestras emociones tiene un escalón en una escalera grande, ascendente, de menos a más, ¿ya? Entonces, si el escalón más bajo tiene una frecuencia de 20 Hz, emocional vibratorio de frecuencia, para poder llegar al amor desde 20, yo tengo que llegar a una frecuencia prácticamente de 200. De 20 a 200 para llegar a una frecuencia de amor. Por lo tanto, es importante que seamos conscientes que a veces, como estamos en un mundo donde hay mucha frecuencia negativa, vamos a traer mucha más frecuencia negativa, porque está en el aire. Somos seres humanos que nos ha costado mucho tener pensamientos positivos, sueños, realizaciones, pensar que podemos lograr grandes cosas. Nos cuesta demasiado, ¿ya? Estamos más acostumbrados a la frustración y al caernos que al levantarnos y a llegar a un punto en que podamos sostener esa frecuencia. Pero prácticamente se ha dado de alguna manera una conciencia en que hemos podido ir sosteniendo esta frecuencia de amor. Por ejemplo, algo muy puntual, cuando pasa una catástrofe nacional, por decirlo, todo el mundo se une en una frecuencia prácticamente de iluminación que es de 700. Nosotros, el estándar de frecuencia para tener una iluminación en donde emanamos puro amor y solamente vibramos desde el corazón, son de 700 Hz de frecuencia, ¿ya? Entonces, si estamos mucho más arraigados a vibraciones bajas que van desde el 20 hasta prácticamente al 175, que es el rango de vibración baja, estándar por decirlo, tenemos que recién partir en 200 como vibración base para poder entrar en un periodo de frecuencia elevada, ¿ya? Y esto nos cuesta mucho. A ver, Francisca dice, ¿es como sintonizar el color que deseas vibrar? Sí, en cierta manera. ¿Por qué? Porque todo vibra. No hay cosa que no vibre, no hay cosa que no tenga una frecuencia vibratoria. El color tiene una vibración, la música tiene una vibración, las emociones tienen una vibración, los deseos tienen una vibración, el pensamiento tiene una gran vibración, la palabra tiene una enorme vibración, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros alineamos o armonizamos al menos el pensamiento, la emoción y la palabra hecha verbo, logramos un conjunto en unión para que esa vibración se transforme en una fuerza vibratoria de frecuencia y yo atraiga eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la vida cotidiana, muchas veces uno dice, pucha, hice todo para postular a un trabajo en que mandé el currículum, fui a la entrevista, la pasé, pero en la última parte
se me cayó. Y uno dice, ¿pero por qué? Si hice todo, me instruí, hice bien, preparé todo el discurso. ¿Por qué? Porque la frecuencia vibratoria en el inicio en que uno empezó estaba alta. Pero a la medida que va pasando el tiempo, si yo no sostengo esa vibración, se cae. ¿Y qué pasa? Puede ser que la persona que me entrevistó justo ese día a lo mejor yo amanecí enfermo, pero igual fui, pero como estaba enfermo, mi vibración fue tan bajita que no pude sostenerlo para poder realizarlo, concretarlo. Por eso es tan importante el manejo de frecuencia vibratoria, porque como yo siento es como yo atraigo. Y hay muchas vibraciones más bajas dando vuelta que vibraciones altas, como les decía anteriormente, ¿ya? Y es importante porque, no sé si a muchos les ha pasado, por ejemplo, que a veces estoy tan triste y pongo una música, pero yo no hablo inglés, no sé qué está diciendo la canción, pero me llega de una manera y después obviamente ya busco la traducción y digo, ya, por eso me hizo sentido y me vibró y mi alma reaccionó. ¿Ya? No toda la frecuencia va a ser como tangible en materia. Por ejemplo, este cuenco se ocupa mucho en las terapias, en las sanaciones, y tiene una frecuencia bien especial, porque el sonido de este cuenco es para poder alinear y armonizar el chakra corazón, que es por lo cual nos estamos rigiendo en este tiempo. Hola Juan José. Proteger de vibraciones negativas. Ya leí yo. Te voy a explicar cómo nos podemos proteger de vibraciones negativas. Pero voy a terminar con esto y te contesto al tiro, ¿ya? Por ejemplo, este cuenco tiene esta vibración. Esta vibración podría ser cualquier tipo de instrumento, pero tiene una frecuencia que llega directamente al chakra corazón. ¿Y qué nos hace? Nos mueve, nos equilibra, ¿ya? Porque cada vibración tiene diferentes tonalidades o notas musicales. Cada una vibra en diferentes notas, ¿ya? Y cada nota de ese tipo de frecuencia nos va a sumar o nos va a restar, ¿ya? Ahora contestando la pregunta que me hace Leillo, ¿cómo nos podemos proteger de las vibraciones negativas? Muy fácil. Para protegernos de las vibraciones negativas hay por lo menos 5 técnicas importantísimas. Primero, hacer conciencia del pensamiento, de lo que yo pienso, ¿ya? Es muy importante ser consciente de lo que yo pienso, porque cuando uno piensa es la primera acción con la que uno está creando algo para poder desearlo y atraerlo. O viceversa. Puedo estar pensando en algo negativo y me llega algo negativo. Entonces es muy importante ser consciente de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Importantísimo, ojalá como ejercicio, durante todo un día, solamente emanar pensamientos positivos. Ser consciente que soy un emisor y un receptor de energía vibratoria. Por lo tanto, si yo estoy todo un día diciendo puras cosas positivas, a mí, a mi familia, a mi amigo, al que sea, van a ver cómo su frecuencia empieza a cambiar. Entonces es muy importante
que aprendamos a subir nuestra vibración. Nuestra vibración siempre va a estar expuesta a muchas energías, positivas, negativas, energías duales. Entonces, tenemos la responsabilidad de nosotros cuidar nuestra vibración, saber con qué queremos vibrar, qué es lo que queremos atraer, qué es lo que queremos conseguir. También es muy importante agradecer, porque la frecuencia de gratitud es una frecuencia muy alta, es una frecuencia de que yo reconozco lo que tengo y que también tengo que trabajar para aquello que me falta. Pero siempre tengo que estar agradeciendo, porque si yo agradezco, me llegan cosas positivas. Por ejemplo, una alumna me preguntaba, pucha, yo quiero salir de las deudas y el universo siempre me manda deudas, pues, ¿qué hago? Y yo dije, muy fácil, deja de pensar en deuda. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que el universo no lee palabras, el universo lee e identifica y detecta vibración. Si yo vibro todo el rato, pensando en la cuenta de fin de mes que me va a llegar, que la deuda que tengo que pagar en Falabella no me publicita por si acá, pero si yo estoy pensando siempre en los miedos, ¿qué dice el universo? Ah, mira, le gustan las deudas, pasa en esa frecuencia todo el rato, mandémosle más. Y te siguen mandando esa misma frecuencia en la cual tú estás emitiendo. Porque somos, como les dije anteriormente, antenas de recepción y antenas de expansión. Entonces, una forma de cuidarnos es ser conscientes y responsables con lo que queremos al momento en que pensamos, en el momento en que lo sentimos y en el momento en que lo verbalizamos. Hola, señora Maggie. Esa es otra forma. Otra forma de subir nuestra vibración es la alimentación energética. Tenemos que saber qué alimentación energética nos suma y qué nos sube. Por ejemplo, si hay una persona quejándose todo el rato o victimizándose de alguna situación, que no sea consciente pero lo lleva a cabo, me está alimentando de una vibración baja, me está bajando, me está tirando para abajo. Por más que yo le preste oído para escuchar a esa persona, en algún momento en mi inconsciente va a quedar esa emoción y mi vibración, si yo no me sostengo todo el rato tomando en cuenta de que yo no soy esa energía que me están emanando, simplemente estoy escuchando para transformar esa energía, ya sea mediante un consejo para una amiga, en el momento que lo identifico y lo separo, ya genero un escudo protector en donde esa vibración no va a entrar en mí y no va a alterar mi frecuencia, porque mi frecuencia está solamente objetiva y dispuesta solamente para ayudarle, para darle una guía. Lo otro que también es muy importante es decir, por ejemplo, si viene alguien y me dice, hoy te tengo que contar algo. A ver, si yo soy consciente, primero le digo, amiga, ¿me va a aportar o no me va a aportar lo que me vas a contar? ¿Ya? Porque no falta la amiga que uno le quiere contar, no sé, por la última noticia que pasó en un grupo o algo así. Y la amiga que viene, no sé, es que no quería contarte algo, pero no, yo creo que no aporta. Ok, entonces no me lo cuentes. Uno tiene que cuidar su escudo protector. Uno tiene que cuidarse energéticamente. También una forma de cuidarnos es con la vibración de la alimentación. Tenemos que tener una alimentación consciente, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con una alimentación consciente? Es saber que mi cuerpo durante mucho tiempo es una vibración que está transformada en materia, por lo tanto está densa, ¿ya? Está sólida. Entonces, si hay vibraciones energéticas de alimentos que uno siente que le va a dar una pesadez mayor a la que uno pueda tener, mejor no lo como. ¿A qué me refiero a esto?
Por ejemplo, la carne roja. No sé si muchos de ustedes comen carne roja o no. ¿Ya? Se está dando mucho que la gente está dejando la carne roja. Desde hace por lo menos 2-3 años que la carne roja ha ido como en bajada en torno a la vibración que genera, porque estamos más conscientes de cómo se genera un poco la transformación del sacrificio de los animalitos para la alimentación de nosotros. ¿Qué pasa con la carne roja? La carne roja es un alimento que de alguna manera ha perdido su vibración porque es mucha la agonía, el dolor que se sufre en el momento del sacrificio del animal. Y lamentablemente el ser humano no es muy selectivo con la alimentación. ¿En qué sentido? En que no aprovecha todo el sacrificio del animalito. Solamente come algunas partes, entonces el resto se pierde. Desde ese punto es no es bien visto energéticamente. Personalmente siento que cuando uno come lo que sea, no solamente la carne, los vegetales, las plantas, las semillas, todo lo que uno come tiene que agradecerlo y tiene que bendecirlo, más allá que uno sea de una creencia o de otra. ¿Por qué? Porque es un aporte de la cadena alimenticia a nuestra vibración energética. Y tenemos que tener un respeto y una conciencia de que esa vibración está aportándonos a nuestra vibración. Pero si tenemos la elección, o como bien les digo, si tenemos la opción de elegir, porque hay gente que a veces no puede elegir y tiene que comer lo que tiene, tenemos que vibrar con lo que nuestro cuerpo nos pide. Hay muchas personas que me han dicho que ya no vibran con la carne roja, que sienten náusea, que les duele el estómago, que la digestión se pone muy lenta, y es prácticamente porque su metabolismo ya está cambiando, está en otra frecuencia vibratoria, entonces por lo tanto tiene que ir descubriendo qué otro tipo de alimentación tiene que hacer, o otra proteína que puede incorporar, ¿ya? Dicen, a ver, Belén, la vibración se identifica en base al instinto, intuición, percepción, así como se dice sentirlo desde la guata. Sí, algo así. ¿Por qué te digo que es algo parecido? Porque en la manera en que nos vamos poniendo muy conscientes de nosotros mismos, todos nuestros sentidos se agudizan y nuestra percepción es mucho más sutil y en cierta forma logramos atraer o vibrar con ciertas cosas mucho más conscientes que antes. No sé si a algunos les ha pasado, por ejemplo, que a veces voy a un lugar y se me pone la piel de gallina o me baja la presión. Y yo iba súper bien y entré a una casa y es como, wow, acá está rara la vibración. ¿Eso por qué pasa? Porque la variación de frecuencia siempre va a tratar de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando estamos en una frecuencia extraña, siempre nos va a dar un aviso el cuerpo. Siempre nos vamos a sentir incómodos o nos va a dar alguna percepción en donde vamos a querer salir de acá. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de la vida planetaria, globalizada, en donde ya no podemos ignorar ciertas sensaciones que tal vez antes sí podíamos decir, estoy puro deseando. No, ahora todo habla, todo se siente, todo se percibe. Y eso es vibración, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la vibración no se ve. Entonces, como no podemos ver la vibración, le tenemos miedo también, un poco conectando con el en vivo anterior. Porque no estamos acostumbrados a tener seguridad de lo que no vemos, ¿ya? Pero la vibración no se ve, pero se siente, ¿ya?
siempre el universo de alguna manera nos entrega un bonus track o una forma de hacernos sentir qué sensación es la correcta y cuál es la incorrecta, ¿ya? Lo importante es hacerle caso, porque a veces, ¿qué pasa? Que sentimos algo en la piel, en la presión arterial de nosotros, que nos está diciendo que nuestra frecuencia o nuestra forma emocional en cómo estábamos cambió, varió, ¿ya? Entonces, es importante conocernos, descubrirnos y aceptarnos para poder ir avanzando en este punto, ¿ya? Lo otro que también es importante, que una manera de protegernos bastante, bueno, para los que tienen patio o tienen plantitas o cosas así, es tocar las plantas, abrazar árboles, tirarme en el pasto mirando el cielo. Es una manera muy, muy gratificante de subir nuestra vibración energética. La naturaleza nos ayuda bastante. A veces estamos tan agobiados, tan saturados de tantas cosas, que en cierta forma una escapadita a la playa, cuando se puede obviamente, o si no, ¿qué hacemos? Podemos traer también la playa a nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Podemos traerla a través de poner una música con unas olas. Podemos poner, si somos ingeniosos, podemos poner un ventilador para que tire aire. Y podemos sentir la sensación de plenitud en que estamos en un ambiente que nos sube nuestra vibración, que nos permite sentirnos un poquito más arriba, ¿ya? Esa también es una forma de cuidarnos. ¿Cómo también limpiamos nuestra vibración? Bueno, manteniendo nuestros espacios ordenados. Cuando mantenemos nuestros espacios ordenados, nuestra cabeza se ordena. Cuando nosotros estamos saturados de muchas cosas o tenemos una acumulación de mucho, de muchas cosas antiguas, de un desorden acumulado porque no he tenido tiempo, o en cierta forma estoy muy cansado. Si yo empiezo a limpiar los espacios, mentalmente mis pensamientos y mi cabeza se empieza a limpiar, se empieza a sentir mucho más armónico, ¿ya? No me siento saturada de alguna manera. Entonces mi vibración empieza a oxigenarse un poco más también, ¿ya? Porque pasa mucho que todo, como les dije anteriormente, interna y externamente está conectado vibratoriamente. También importante mover el cuerpo. No sé si les ha pasado que a veces cuando uno va a bailar es como que sube la vibración de golpe. Estaba súper enojada, pero me invitaron a bailar, fue a la salsoteca, y si no puedo a la salsoteca, pongo la música a todo chancho y me pongo a bailar y me pongo a saltar, me pongo a reír, a cantar. Automáticamente, ¿qué pasa? Mi alma, mi espíritu, está en una vibración de cariño hacia mí. Me estoy haciendo un cariño, me estoy suavizando, me estoy elevando. Porque cuando uno baila no está pensando en que mañana me tengo que levantar a hacer un trabajo. No, estoy bailando, lo estoy pasando regio, estoy con mi amigo o estoy sola, me pongo a bailar con el perro. Tengo que buscar las formas de cuidar mi vibración, mi frecuencia, porque todos los días, minuto a minuto, y sobre todo en estos momentos en donde estamos encerrados obligatoriamente por la cuarentena, nuestra vibración oscila en una frecuencia constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos un todo y todo nos afecta y todo nos importa y todo tiene un sentido. Entonces, es importante empezar a co-crear pensamientos vibratorios positivos. Yo tengo que atraer la positividad a mi vida, ¿ya?
puede haber una persona que te diga una opinión negativa, pero es mi responsabilidad cuidar mi vibración y mi frecuencia. Porque todos pueden opinar, y está bien, pero yo le doy voz y voto a lo que yo siento que soy. Por eso, cuando uno empieza a descubrir el efecto que tienen las palabras, el cómo lo digo, la tonalidad, la forma, la intención que le pongo, es como le voy a dar el impacto al otro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿algunos de ustedes se hace cariño en la nochecita? ¿Se hace así como un cariñito suave? ¿Por qué les digo esto? Porque toda la vida necesitamos hacernos un cariño. Cuando uno se hace una caricia, es una caricia al alma. Le hacemos cariño a nuestro niño interior, que siempre está constantemente con sus frecuencias un poquito intervalas y oscilando, porque el niño interior tiene una frecuencia de buscar protección, amor, muchas palabras bonitas, muchas vibraciones altas, ¿ya? Entonces, es importante entender cómo se trabaja la frecuencia, la vibración con lo que yo vibro, y hacer consciente de que yo soy responsable de mí. Nadie va a cuidar mi vibración más que yo. Porque yo sé cómo siento, yo sé lo que me aporta, yo sé lo que me deja en jaque. Entonces, si tengo esta capacidad de identificar, es mayor la responsabilidad mía de cuidar mi campo energético. No sé si se entiende o está... Pregunten nomás, porque la idea es que vayamos entendiendo. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque, como les dije anteriormente, viene muy de la mano del tema anterior de los miedos. El miedo tiene una frecuencia tan baja, pero tan presente en todo, que en cierta forma, en la medida que vamos aprendiendo a cuidar nuestra frecuencia, a subir nuestra vibración, prácticamente el miedo ya no los va a limitar y la frecuencia va a empezar a subir y a mantenerse más que bajar, ¿ya? Porque la vibración, como les digo, es energía, y la energía siempre está en movimiento, nunca está quieta, ¿ya? Maggi, me hago cariño en el timo. Dicen que hay que darles golpecitos, pero prefiero hacerlo como un cariñito. Sí, Maggi, el timo es una frecuencia, es una glándula, en cierta manera, que te ayuda mucho a estar conectado. Y los golpecitos, por lo general, son con estos deditos. Es como... No sé si se ve, pero tiene que ser suavecito, como tamborcito. Es como cuando uno le dice, hola, estoy aquí. ¿Ya? Entonces, es muy importante, porque todo está conectado. No podría, como decirles, hacerle una charla separada una de otra, porque va todo conectado. Y estamos en momentos y en tiempos en donde todos tenemos que, por lo menos, tener nociones básicas de cómo estar preparados para los cambios que se nos están presentando. ¿Ya? Sí, es muy importante buscar todas las instancias, Joana, incluso cuando uno se ducha, cuando uno está mirando el techo. Es muy importante porque cuando somos adultos, nuestra frecuencia vibratoria tiende a bajar muy rápido.
No sé si lo han notado que los niños y los animalitos siempre están en una frecuencia muy arriba. Siempre están ladrando, siempre están jugando, siempre están riendo, siempre están haciendo chistes. Se quedan muy poco pegados en una emoción vibratoria baja. A menos que entren en la manipulación. ¿Ya? Que también eso lo hace. Lo hacemos todo. Pero es importante aprender de los maestros que tenemos alrededor, como son los niños y los animales. Siempre están en una frecuencia alta, pero siempre están atentos. Es decir, yo no voy a dejar de ser mi vida y no voy a dejar de relacionarme con el mundo porque mi frecuencia, porque la frecuencia del entorno me puede afectar. Al contrario, yo tengo que aprender a sostenerme dentro de esa frecuencia. Sí, es como que disfrutan el momento, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí, mi sobrino es... pero me hace reír de vez en cuando. Sí, pues los niños siempre nos van a hacer reír y son muy intensos porque su frecuencia está en una vibración constante. Ellos no paran. Maggie, cuando hacemos algo bien. Sí, es muy importante felicitarnos cuando hacemos algo bien, como dice Maggie. ¿Por qué? Porque todas las frecuencias que vienen de palabras positivas, sensaciones positivas, abrazarnos, hacernos cariño, decirnos lo hiciste bien, di lo mejor de mí, nos permite vernos realmente que somos seres perfectos dentro de la imperfección. Entonces no nos enmascaran y nos envuelven las energías bajas para que seamos constantemente magnetizadores de ellos, ¿ya? Nosotros somos imanes. Los imanes atraen polo positivo, polo negativo. Es lo mismo. Pero la diferencia es que nosotros tenemos una conciencia de decir, a ver, en el pasado a lo mejor vibré bajo, aprendí de esa vibración, pero ahora trato de mantener mi vibración lo más altamente posible. El hecho de que nuestra vibración varíe su frecuencia no significa que yo no sea una persona que esté constantemente tratando de evolucionar, ¿ya? La evolución va de la mano de la frecuencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, la vibración de cuando llueve, no sé si han sentido la sensación que primero, antes de que parta la lluvia fuerte, primero parten gotitas, son frecuencias débiles, pequeñas, y luego se viene la lluvia con más fuerza. Todo tiene su ritmo y todo tiene su intensidad. Entonces es importante manejar esto. Susana dice, Charito, ¿los animalitos notan cuando tenemos bajas vibraciones y cómo revertirlas? Sí, los animalitos tienen una percepción intuitiva muy fuerte tanto en el oído como en el olfato. Entonces ellos ven y sienten nuestra frecuencia vibratoria. No sé si le ha pasado que a veces uno está como resfriado y tiene una mascota y la mascota viene, se te pone justo en el pechito y no se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque ellos ya ya perciben esa vibración, sabe que el amo está delicado y que no se puede mover, que no puede hacer ninguna travesura porque necesita amor, acompañamiento y sostención. Y también pasa mucho que hay algunos animalitos, no digo que todos, pero algunos, que son animales de poder, guardianes protectores, vibracionales. Por ejemplo, los perritos chupan mucho la energía, tienden a absorber y a chupar mucha energía cuando hay una casa que está muy cargada energéticamente o vino alguien así como que al perrito no le cae bien esa persona y no se separa del amo, cuidando todo el rato de que esa vibración no entre en la frecuencia de su dueño, ¿ya? Ellos son grandes guardianes y son grandes maestros de lo que nosotros tenemos que desarrollar, que es afinar nuestro olfato y nuestro oído, ¿ya? Porque desarrollamos mucho más el tacto y la vista.
pero nosotros tenemos más de un sentido. Y esa es una bendición muy grande porque nos permite que si algo no nos funciona, tenemos otra forma de percibir. ¿Ya? Tenemos que desarrollar mucho la percepción auditiva y olfativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, no todo se ve. No sé si a algunos les ha pasado a veces que el oído les suena o tienen como un pitito. ¿Ya? Cuando pasa ese pitito, es como cuando la radio no está bien sintonizada y hay algo que está percibiendo el oído vibratoriamente y te genera como un afinamiento de escuchar algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los planos dimensionales tienen una vibración diferente y todos los planos dimensionales tratan de conectarse con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en una frecuencia de querer un poquito ver más allá de lo evidente, como dicen algunos, estamos con mucha ansiedad. Y cuando estamos muy ansiosos, aunque hacemos todo lo que nos diga la maestra o la profe, meditamos, nos concentramos, hacemos una estructura, no pasa nada. Nos sentimos un poco más tensos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a perder el control de los pensamientos, es decir, se empieza a vaciar, a suavizar la mente, a calmarse la mente, uno empieza a conectar con sensaciones alrededor. Muchas veces las frecuencias vibratorias se manifiestan a través de señales. Por ejemplo, nosotros... A ver, Cota me dice, siempre me suena el pito más en el oído izquierdo que en el derecho. Ya. A ver, contestando la pregunta de Cota, nosotros tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, un lado terrenal, un lado espiritual. El yin, el yang. Ambos hacen un todo, pero están divididos en su frecuencia evolutiva. Por ejemplo, si yo soy una persona muy anclada a la tierra, voy a ser muy práctica, muy racional, muy estructura, como digo yo. ¿Ya? Pero si soy una persona más espiritual, voy a estar más como volando. Voy a estar como, ¿ya? ¿Qué pasó? Y no necesariamente las dos tienen que estar en la misma frecuencia vibratoria. Una puede estar acá y la otra puede estar acá. ¿Ya? Porque uno va subiendo escalones en la evolución, tanto en tierra como en planos superiores, dimensionales, energéticas, de vibración. ¿Por qué digo esto? Porque Cota me manifiesta acá que a ella siempre le suena más el oído izquierdo que el derecho. El izquierdo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los mundos sutiles. Por ejemplo, con los elementales. Cuando uno dice, hoy vi un duende, pero no sé si era duende, pero sentí, ¿ya? Y es porque tiene más afinado ese ladito. Gloria me dice, hola Gloria, me dice, mi gata se enrolla en mis pies, ¿por qué lo hace? Por lo general, los gatitos son animales futuristas, energéticamente, ¿ya? La cola de ellos es muy, pero muy importante en su labor. Es una antena parabólica en donde ellos cuidan todo lo negativo que pueda entrar en el plano energético de la dueña o de la persona. Entonces, cuando tu gatita o tu mascota se enrolla en tus pies, te está tratando de ayudar o de mantener anclada a la tierra, es decir, no te vayas en una frecuencia negativa, te trata de cuidar porque los pies en sí son el enraizamiento hacia la tierra. Nos mantienen acá, firmes. Muy bien, Cota. Es muy importante ir aprendiendo de todo lo que uno va conociendo y descubriendo con su cuerpo, porque no solamente somos materia, somos más de materia y tenemos más de un cuerpo, ¿ya? Y la vibración
la vibración es una frecuencia que habita en todos los cuerpos. Nosotros no somos solamente esto. Somos pensamiento, somos emoción, somos palabra hecha verbo. Entonces, por lo tanto, emanamos frecuencias para todos lados. Es como que fuéramos un wifi. Somos un wifi de emociones, de pensamientos, de energías, de palabras. Y dependiendo cómo sintonizamos la antena wifi es lo que vamos a traer para nosotros. Y vamos a emanar para el resto. Entonces, es importante saber sintonizar bien la antena, porque si no, nos podemos bajar y no es la idea tampoco quedarse pegado en esa frecuencia baja. A veces, como siempre digo, es importante mirar para atrás, pero no quedarte mucho rato ahí. Hay que mirar para saber hasta dónde he llegado y lo que he trabajado para poder estar en una frecuencia, ¿ya? Como les dije anteriormente, y por lo cual yo creo que es muy importante este tema, es saber que cada palabra, cada cosa tiene una frecuencia. El amor tiene una frecuencia, el dinero tiene una frecuencia, la alegría tiene una frecuencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ya, ¿por qué uno tiene más suerte que el otro? La suerte no existe, es vibración. Si yo sostengo una vibración siempre, esa frecuencia va a llegar al universo y el universo va a identificarla que está sostenida en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, va a ser mucho más factible que la respuesta que me va a dar el universo va a ser más rápida. Pero si yo tengo algo en un minuto y en una milésima de segundo me distraigo o me dijeron algo y me bajé, el universo lo va mandando y chao, se va para allá, se va para otra parte. ¿Por qué? Porque lo más importante es sostenerse en la frecuencia. ¿Qué más? A ver, hablamos de que ejercicios vibracionales tenemos la conciencia del pensamiento, tratar de por 24 días decir cosas positivas para que vayamos viendo los cambios en nuestra frecuencia. Intenciones positivas, tener intenciones positivas ante la vida, ante el trabajo, ante el deseo, ¿ya? Meditar. ¿Cómo logro? A ver, Araceli Cortés me dice cómo lo logro. ¿Qué cosa, Araceli? ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Qué quieres lograr para poder guiarte? Cuéntame. Nosotros, especifíquenme qué les gustaría atraer vibracionalmente para poder decirle qué tipo de frecuencia tienen que sostener. Charito, yo paso con dolor de cabeza en todos lados. Ya. Por lo general, cuando uno tiene una sintomatología específica en alguna parte del cuerpo, como es la cabeza, cuando uno tiene migraña o dolores muy fuertes de cabeza, cuando va a diferentes lugares, por lo general no tiende a ser el problema el lugar. Tiene que ver mi pensamiento o mi actitud o mi vibración, cómo me muevo por los diferentes espacios, ¿ya? Gloria, yo te diría que trataras, primero que nada, tomar mucha agua, porque el agua ayuda a subir la vibración, ayuda a oxigenar el cerebro y que los pensamientos vayan por lo tanto moviéndose en forma más positiva. Y sobre todo, decir, cada vez que salgas de algún lugar y vayas dirigida a algún lugar específico, decir, me va a ir bien, va a estar todo positivo, va a ser maravilloso, hoy no me va a doler la cabeza. ¿Ya? Es importante decretar también. Tomás, dentro de la categoría de cosas como vibraciones relativo a su importancia para nuestra vida, ¿dónde empiezan las vibraciones? ¿Eso? A ver, espérame. Ya, Tomás, a ver. Nosotros, como categoría en la vida, nuestra vibración llega con nosotros. Nosotros llegamos con una vibración muy positiva porque venimos de una fuente divina donde todo es luz, donde todo es amor, donde todo es sostensión y alegría. Cuando nuestra alma se fusiona con nuestro espíritu,
nuestra vibración se modifica celularmente. ¿Por qué? Porque se fusiona con todas las emociones que también y vibraciones que nos ha entregado nuestra madre o nuestro linaje. Entonces, por lo tanto, el impacto es muy fuerte. ¿Ya? Entonces, el origen de la vibración es una fusión entre la materia y las emociones. No sé si eso responde a tu pregunta. Araceli Cortés, Charito, lograr siempre mantenerse positiva, alegre. Soy muy de piel y me afectan muchas cosas. ¿Qué pasa, Araceli? Cuando uno es muy de piel, es muy importante hacer un ejercicio como limpiarse a veces. Miren, les voy a enseñar una técnica, me voy a poner un poquito de pie para enseñarles algo. No sé si me ven ahí. Cuando yo llego de un lugar de trabajar o de un lugar muy cansado, una de las técnicas importantes es limpiar mi campo áurico, astral, cósmico, mental, ¿ya? Porque tenemos muchos cuerpos, pero lo ideal es limpiarlos. Y una buena técnica es hacer esto. Ojalá 6 veces en cada brazo y hacer esto. Y después sacar toda la energía incorporada en nuestra columna. Y después que hago eso, hago y se evaporó. ¿Ya? ¿Por qué les enseño esta técnica? Porque a veces pasa que nos cargamos de energía. A veces venimos en la micro, y en la micro la gente a veces viene quejándose, viene cansada, y es como que uno no quiere escuchar. También les recomiendo, si les gusta obviamente, usar audífonos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces las vibraciones de muchos ruidos para la gente que es más hipersensible, es muy fuerte el impacto y uno siente dolor con las vibraciones que son mucho más fuertes. Entonces es importante buscar técnicas o formas que nos podamos cuidar en la medida que somos más conscientes. A ver, lo más importante, Tomás, es darnos cuenta que nosotros tenemos el control de nuestro cuerpo vibracional. ¿Ya? Es verdad que nosotros heredamos energías por linaje, heredamos traumas o patrones. Pero ¿qué pasa cuando uno cambia la frecuencia vibratoria? La molécula celular se transforma, ¿ya? No sé si han escuchado o han visto los reportajes de las moléculas del agua, cómo en cierta forma el agua va cambiando su vibración, o el ejercicio donde uno le emana pensamientos positivos a un arrocito y a otro arrocito le dice cosas un poquito más negativas. Va cambiando la molécula, ¿ya? Entonces, si nosotros nos decimos cosas negativas o estamos con pena, nuestra célula prácticamente se va muriendo, se va avejentando, se va dañando, se va generando fisura. En cambio, si le damos pensamientos positivos de agradecimiento, de amor, de importancia, de alegría, de tranquilidad, ¿qué va a pasar? Esta célula se va a regenerar y va a ponerse mucho más fuerte y más firme, ¿ya? Hay un ejercicio también que uno hace con sal en una lata y le pone diferentes tonalidades de frecuencia y la sal mágicamente va realizando diferentes formas, ¿ya? Diferentes códigos, ¿ya? Y cada vez que la vibración es más alta y más positiva vibratoriamente, los códigos son más complejos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se pueden volver a romper. Es más difícil que se vuelva a dañar una célula que está con una frecuencia tan alta. Entonces pasa lo mismo con nuestras células. En la medida que nosotros nos hacemos cariño, amor, nos damos agradecimiento, le hablamos a nuestro cuerpo, como cuando uno sufre de enfermedades o alguna patología. Si uno le habla al cuerpo, la célula te escucha, el cuerpo te escucha, el músculo te escucha, se transforma, ¿ya? Pero es importante hacerlo con una convicción y que no tengas duda. En este punto puedo hablarles de mi propia experiencia. Yo hace 3 años atrás, más o menos, si no me equivoco, me tuvieron que operar de una hernia lumbar, ¿ya?
Y yo era una persona que hacía artes marciales, que era muy activa. Y en este transcurso de ese año me tuve que operar, me tuve que estar como un año en tratamiento kinesiológico, ahí con una gran amiga por ahí, que me ayudó bastante para poder volver a estar mucho mejor. ¿Qué pasó? Que yo dentro del tema físico me costó un poquito salir, y porque pese a que me habían operado, pese a que me habían hecho kinesioterapia, pese a que me cuidé lo más que pude dentro de la primera cirugía, pasó que el segundo año me volvió a salir otra hernia y me tuvieron que volver a operar. Eso sí, la segunda operación, a mi parecer, siento que fue mucho más compleja para mí porque me costó mucho más, de alguna manera, sentir que iba a poder volver a tener el cuerpo que yo tenía, que era un cuerpo mucho más ágil, más sano y más activo, ¿ya? Y en eso empecé a meditar bastante, a tratar de identificar las emociones de qué me quería decir mi columna, qué me quería decir el cuerpo, qué es lo que tenía que cambiar para poder realmente volver a hacer lo que a mí me apasionaba, que era poder viajar, ver pacientes, salir a hacer artes marciales o gimnasia o de alguna manera lo que yo sentía que necesitaba. Bueno, en esta segunda cirugía me costó mucho, pese a que hice todo disciplinadamente, dejé definitivamente de alguna manera lo que era mi pasión por el arte marcial, tomando en cuenta también que mi cuerpo, mi zona lumbar no tenía mucho músculo, entonces el impacto iba a ser mucho más fuerte, pero de alguna manera empecé a hacer algunas cosas de forma más individual en esta área, en el área marcial, pero tomé conciencia de que mi cuerpo estaba, de alguna manera, mi zona lumbar, mis células de la zona lumbar estaban dañadas, ¿ya? Siempre me preocupé en la primera cirugía de recuperarme rápido, pero nunca descubrí qué causó en la primera y qué me llevó a tener ese aprendizaje, que prácticamente me tuvo como 3 años parada, ¿ya? Y en esta segunda vuelta yo dije, no, me frustré mucho, lo admito, tenía mucha pena, de hecho me acuerdo y me pongo un poco sensible, pero mi meta, mis pensamientos y mi emoción estaban en que yo tenía que recuperar el control de mi cuerpo. Ese era mi objetivo. Y también hablándole a los ángeles, a mi cuerpito, a mi célula, diciéndole que ya entendía que ya con esta segunda yo aprendí y quería saber qué le estaba pasando y que quería poder volver nuevamente a saltar, a correr sin dificultad, poder caminar un tiempo prolongado, lo cual no podía hacer. Entonces, trabajé mucho mi célula, mucha la emoción de mi célula, le hablé a mi cuerpo, sané a mi cuerpo, le di espacio y tiempo a mi cuerpo, subí su vibración lo más que pude, lo sostuve, y gracias a esa transformación de pensamiento, yo podría decir que recién, a finales del año pasado y en esta, yo recuperé mi cuerpo, yo recuperé y creo que un poquito más potenciado el hecho de que mi cuerpo me escucha y que gracias a Dios solo fue un aprendizaje de un recuerdo pasado, pero que me marcó y me hizo consciente de la importancia de escucharse, de sentirse, de verse, de saber qué necesita y cómo las palabras, no solamente el pensamiento, la emoción, sino la palabra hecho verbo, reacciona a la célula. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno dice, bueno,
Charito, yo le pongo fe, le pongo cariño, le pongo pasión a la cosa y no me resulta. Porque a lo mejor no está concientizado el aprendizaje. No es que no vaya a resultar. Falta, hay un momento y un tiempo para que la frecuencia vibratoria esté en completa armonía para que se procese la transformación y el aprendizaje. ¿Ya? Yo con esto no quiero decir que a lo mejor, no sé, algún día me sale otra hernia o a lo mejor no me sale nunca más, que es lo que espero. Pero si no, estoy tan agradecida, tan llena de cariño hacia mi propio cuerpo y tan concientizado en mi cuerpo y en mi vibración, de que me haya dado una segunda oportunidad de poder decir, puedo caminar, puedo correr y puedo sentirme. ¿Ya? Cuando uno tiene fe, aunque, y no digo de una fe religiosa, respetando todas las creencias obviamente, sino fe en uno. Fe en que yo soy el reflejo de Dios, de la divinidad, y que yo puedo transformar mi cuerpo, puedo trabajar mis células, puedo lograr lo que yo quiera en la vida. Pero con escuchar, con ver y con sentir. ¿Ya? Porque eso es fundamental. La primera cirugía, yo no vi lo que me quería decir mi cuerpo. Yo solamente quería que me operaran, la rehabilitación y volver a trabajar. Y no, en la segunda me di cuenta, a ver, la asignatura se me repitió 2 veces. Porque en el primer aprendizaje, obviamente, no identifiqué el aprendizaje. En la segunda lo identifiqué, pero venía con más carga, con más trabajo, con más conciencia. Y recién ahí yo dije, ok, esto es lo que me pide el cuerpo, esto es lo que vamos a hacer. Agradezco que tengo vida, salud cada nuevo día y a seguir adelante. Pero siempre la vibración es fundamental en toda transformación celular, porque la célula está en el inconsciente, está envuelta en miedo, está envuelta en sombra. Entonces eso es muy importante, chicos, chicas, ¿ya? Saber que nosotros tenemos que ir vibrando como vamos sintiendo. Y yo personalmente les hablo desde mi experiencia porque siento que la mejor manera de expresar es a través de lo que uno ha vivido. Y para mí ha sido un gran aprendizaje el camino espiritual de conocer todos mis cuerpos, de conocer mi mente, de conocer mi alma, mi espíritu, la materia también, porque obviamente no nací con un cuerpo atlético, entonces por lo tanto también iban a haber fallas en ese punto. Pero todo se puede ir adaptando, regenerando, sanando, ¿ya? Bueno, me detuve en ese punto, en ese ejemplo, más que nada para hacerles entender de forma más concreta y más simple de que todo está en la intención en que le pongamos. Siempre de alguna manera se nos va a hacer más difícil a veces el camino o el viaje, pero es lo que podemos hacer. Tenemos la capacidad de ser una antena parabólica inmensa, por lo tanto podemos atraer mucho positivamente. Cuando nosotros nos unimos en amor, en conjunto, logramos grandes milagros. Y el mayor milagro de la vida somos nosotros. Entonces, si somos la creación de una vibración alta, de frecuencia, para poder haber nacido en este plano terrenal, podemos transformarnos, podemos seguir evolucionando y podemos, si tenemos la fuerza, el coraje, los pensamientos positivos, una buena respiración, siendo agradecidos de la vida, alimentándonos sanamente tanto con los alimentos, con los pensamientos, con las emociones, con el cariño que nos damos, podemos transformar la frecuencia. La frecuencia se transforma, siempre se está transformando. ¿Cuál es el ranking de la importancia en la vida de la vibración? ¿Cuál es el ranking de la importancia en la vida de la vibración? Pregunta Tomás.
Bueno, Tomás, a ver, ¿cuál es el ranking de la importancia? Yo te diría que el ranking número 1 es estar vivo. ¿Ya? Pero al principio de cuando entramos di una frecuencia según las emociones y que el ranking vibracional va desde los 20 Hz, que es vergüenza. Cuando nosotros vibramos en 20 estamos vibrando en vergüenza, y para poder llegar a una vibración de amor tenemos que estar prácticamente en entre 200 y 250 para generar una vibración neutral y poder dar paso al amor. Y cuando llegamos a una iluminación deberíamos estar en una frecuencia de 700 Hz. ¿Ya? Es más o menos el ranking. Espero que eso te haya respondido. A ver, Joana, yo siento a mi hermana siempre cargada de rabia. Y cuando anda mal o se queja, me queda el cuerpo y la mente mal. Ya, a ver, ¿qué pasa cuando tenemos un familiar que siempre está con una energía como muy cargadita? Con una frecuencia demasiado densa. Por lo general, cuando uno está en el trabajo, hay mucha energía densa porque son energías que te tienen al límite y tú te tienes que tener siempre como alegre, cuando en realidad hay muchas frecuencias o muchas tonalidades o muchos impactos de energía baja, y en algún momento uno se va como frustrando o apagando y genera fisuras y va chupando energías negativas. Al igual que en el transporte, en los tacos, cuando hay tacos, y llegamos cansados, llegamos con una vibración tan baja. Yo te diría, Joana, que lo primero que tienes que hacer es mandar a tu hermana a darse una ducha para que se saque toda la energía negativa, se refresque un poco, quede con su energía, y tú, por tu parte, ser responsable de decir, bueno, si mi hermana está en esa frecuencia, me voy a dar una vueltita, me voy a escuchar música, me voy a mi cuarto, y cuando sienta que la frecuencia está un poco más receptiva y vaya variando y vaya siendo un poquito más ella, ahí me meto a conversar si es que yo no sé cuidarme. Y como dije anteriormente, hacer ese ejercicio de limpiarse. ¿Ya? Sí, saludos, señorita Bea. Una de mis kinesiólogas. A ver, gracias, señor Gued. Video, quiero ser. Araceli Cortés me dice que quiere ser como yo. Bella, yo creo que tú eres tan hermosa y una persona tan llena de luz que solamente falta que te descubras. Y a lo mejor eres mucho mejor que yo, porque cada persona es única. Así que no quieras ser como otros, porque en verdad yo soy yo nomás. ¿Ya? Pero te invito a que te conozcas, que te sientas, que te escuches, que te veas, porque cada uno va floreciendo en la medida de las pruebas que va trascendiendo en la vida, y estoy seguro, Araceli, que vas a florecer muy pronto y vas a ser una mujer maravillosa, y simplemente tienes que abrirte a la vida y aceptarte y llamarte, porque vaya a ser mejor que la Charito. ¿Dónde queda la tristeza dentro de este contexto vibracional? A ver. La tristeza tiene una vibración que estaría dentro de los 60 Hz, Tomás. ¿Por qué? Porque es una vibración de pena, de nostalgia, de duelo. Va de la mano entre la pena y el duelo de que uno está vibrando. Es una vibración muy bajita. ¿Ya? María Teresa Guerrero. Si los niños siempre están en una frecuencia alta, ¿qué pasa en el niño que no fue deseado, por la razón que sea? Ya, aquí María Teresa me hace una pregunta bien importante, considero yo, porque me dice, si los niños siempre están en una frecuencia alta, ¿qué pasa en el niño que no fue deseado por la razón que sea? A ver, primero que nada, todos en este mundo venimos con una misión. Todos venimos con un aprendizaje tanto individual como colectivo. Cuando llega a este mundo un niño con
en una familia, en la que sea, y no viene siendo deseado, ese niño tiene doble trabajo porque tiene que generar una frecuencia de amor hacia sí mismo. Por lo general, y también viene con la misión de entregar de la lucha, de que él como alma se ancló a esta tierra para poder enseñar, ¿ya? Ningún alma, ninguna persona, ningún ser llega a esta tierra siendo no deseado, porque por algo elige a los padres. Nosotros elegimos a los padres, a la familia, al grupo álmico que nos va a acompañar, ya sea de luz o ya sea de oscuridad, ¿ya? Porque tenemos el yin y el yang, tenemos dos veredas. No hay familia que no tenga, como dicen, la oveja negra de la familia, o que tenga el inteligente de la familia, o que tenga el flojo de la familia, o que tenga el suertudo de la familia, ¿ya? Tenemos tutti frutti bien revuelto para poder elegir con qué vibramos y con qué nos identificamos. Yo te diría, María Teresa, para tu tranquilidad, que ese niño deseó, pese a la emoción como fuese recibido, a venir a entregar un gran mensaje de fuerza, coraje y de enseñar. Por lo tanto, él viene a entregar un espejo reflejo de que se puede desearse uno mismo y que puede evolucionar uno mismo, ¿ya? Y quédate tranquila que ese niño tiene una vibración de protección, ¿ya? Así que eso tiene que ver también un poco, puede ser, no digo que sea el caso porque no conozco el caso, pero sí puede ser que venga también con un karma de linaje, es decir, que sea un patrón repetido a través de lo mejor del linaje ancestral, como que viene a sanar algo que en su momento no se pudo sanar y que él se ofreció para ser esta personita que iba a venir a limpiar o a sanar esas heridas en la vibración o en la frecuencia de la persona que lo iba a tener que traer a este mundo. Dudas, consultas, preguntas para que vamos redondeando. A ver, bueno, para los que vienen llegando de alguna manera y no estuvieron en la primera, les voy a decir el ranking de las frecuencias HER en base a las emociones, ¿ya? Porque la frecuencia es bien grande. ¿Ya? Decíamos que cada emoción tiene una frecuencia y voy a decir las categorías de las frecuencias HER. La vergüenza tiene una vibración de 20. La culpabilidad tiene una vibración de 30. Cuando nosotros nos sentimos muy culpables solamente estamos vibrando en 30. Es muy bajito, al igual que el 20. Cuando tenemos apatía estamos vibrando en 50. Cuando estamos vibrando entre tristeza para darle paso al duelo, estamos vibrando en 75. Cuando estamos en miedo, estamos en 100. O sea, ya con una vibración de 100 ya estamos temerosos, estamos con miedo, o sea, todavía estamos bajos, ¿ya? Cuando tengo un deseo pero desde el ego, estoy vibrando en 125. Cuando estoy vibrando en enojo, estoy en 150, pero ojo, que el enojo es una energía de movimiento, así que se puede ir transformando el 150 para que no queden tan de impacto así como que, ay, no, mejor no me enojo. Es importante enojarse, pero identificar qué generó el enojo y salir rápido de esa frecuencia. El orgullo desde el ego, cuando yo me aferro a algo, está en 175. Cuando estoy en el coraje que me da la fuerza para impulsar algo, estoy recién en 12. Perdón, en 200, me equivoqué, en 200. ¿Ya? Cuando estoy neutra, esta es la vibración tal vez más importante, la neutra, porque estoy pasando ya a la transformación más elevada. ¿Ya? Y ahí, recién en neutralidad, estamos en 250. ¿Ya? Cuando ya somos proactivos y ya pasamos de la neutra, estamos en 310. Cuando estamos en aceptación de aceptarnos a nosotros mismos, estamos en 350. Cuando estamos desde la razón, es decir, mucho pensamiento como los científicos, como Einstein y muchos más, estamos en una frecuencia de 400.
¿Ya? Miren el poder que le damos a la parte científica. 400 en vibramos cuando estamos pensando mucho. Cuando estoy vibrando ya de un amor sano, puro, pleno, estoy en 500, Tomás. Para estar vibrando en un amor que se sostiene, estoy vibrando en 500, en una frecuencia de 500 Hz. ¿Ya? Cuando yo ya tengo paz, tengo calma, tengo tranquilidad, que pasa del amor a la paz, estoy vibrando en 600. Y ya cuando yo estoy entrando en una iluminación y un poco ya más elevada, cuando ya hablamos de la iluminación, las canalizaciones, cuando ya estoy percibiendo más, estoy en una frecuencia mínima de 700. ¿Ya? Bueno, el ranking se los di para que más o menos tengan noción de estadística, para más o menos entender un poquito. Yo te diría que la buscaras, porque en internet yo creo que puedes encontrar la frecuencia la y yo. Sí. Eso lo puedes encontrar yo creo en internet, pero hay que buscar. ¿Ya? Charito, me perdí para los ejercicios que debe hacer uno para vibrar en positivo. ¿Me puedes dar nuevamente los tips? Ya. Joana me pregunta de nuevo cuáles son los ejercicios para hacer para poder vibrar positivo y sostenido. Para vibrar sostenido, los ejercicios serían los siguientes. Primero, conciencia de pensamiento. Tener conciencia de mis pensamientos, saber qué es cómo tengo que pensar. Y ojalá hacer el ejercicio por 24 horas, bien digo, pensando puras cosas positivas, nada negativo. Sostenerte todo un día en solamente pensamientos positivos. De amor, de paz, de tranquilidad, de alegría. Empezar a hacer esa conciencia. Intencionar positivo desde que me levanto hasta que me acuesto. Es decir, decretar positivamente. Meditar con una emoción positiva. Empezar a sentir las emociones para poder identificarlas. Por ejemplo, cuando me río a carcajadas desde la guata, que me genera una risa que me llega a doler la guata y que no paro. ¿Ya? Es importante meditar para ir descubriéndose uno y conociéndose uno. ¿Ya? Mucha gratitud, amor. Hacer ojalá una lista de gratitud cuando termine la jornada del día, pensando, por ejemplo, qué fue todo lo bonito que me pasó ese día y en qué debería enfocarme a lo mejor al otro día. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las debilidades o las bajas de frecuencias que tuve para poder trabajarlas? ¿Ya? Es como poder plasmar un poco en el sentido de qué me falta y qué avanzo. ¿Ya? Eso es muy importante. Alimentación energética. Alimentarte positivamente de verduras, de frutitas. Agradecer los alimentos para que tengan una vibración alta. También tomar mucha agüita para que te ayude bastante. Ojalá, si es que tienes pasto, o si tienes patio, perdón, tirarte en el pastito, mirar el cielo, la naturaleza. Si tienen un balcón y no tienen pastito, o para poder bajar en contacto con la naturaleza, ponerse a mirar la luna, el cielo, el atardecer, el amanecer. Es maravilloso, nos llena, nos permite salir un poco del encierro porque nos atrae y nos hace partícipe del ambiente. Entonces nos ayuda bastante. Escuchar frecuencias de audio, escuchar música que nos alegran, subir el ánimo, Color Esperanza. Hay muchas canciones que en verdad nos suben muy rápido y que llegan al meollo de nuestra emoción, que llegan a lo profundo, ¿ya? Como les decía anteriormente, a veces hay canciones que uno no maneja el idioma, pero te llega y te moviliza de una manera tan importante que en verdad tú te das cuenta que esa frecuencia es importante y guardas esa canción. Para momentos que uno dice estoy bajita, escuchas esa emoción y es como me sube el tiro esa canción. ¿Ya? Ojalá también andar siempre con un cristal, saber cada uno tener su cristalito. Por ejemplo, les voy a mostrar. Por ejemplo, este cristal es un cuarzo blanco y el cristal blanco se ocupa mucho para acá, para la gente que tiene migraña o sufre mucho de pensar o las cabezas, todo eso. Esto es como ideal ponérselo acá y masajearse un poquito con el cristal así. ¿Ya?
siempre tener un cristalito. El cuarzo blanco es muy bueno como para cuando uno necesita calmar la mente. Entonces uno puede jugar hasta con el cristal tomándolo con la mano. También está la amatista, no sé si se logra ver bien, un poquito como media lila, moradita por ahí, que uno se la tiende a poner mucho como en el tercer ojo, que es como cuando chupamos mucha energía, por lo general chupamos vibraciones negativas bajas por el tercer ojo, por el plexo solar, que es la guatita, y por el anahata, que es el corazón. Entonces, hay cristales para cada chakra. Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo nuestros puntos débiles de bajarnos la frecuencia, ocupamos cristalitos. ¿Ya? Es una buena forma. Y también yo les invitaría a investigar cuál es su cristal de signo, porque cada signo tiene su propio cristal y uno puede ponérselo como collarcito, como protector. Y eso también ayuda bastante. ¿Ya? También hablábamos de que es muy importante organizar nuestras habitaciones, nuestros espacios, limpiarlos para que nuestra cabeza no esté tan saturada, porque como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Entonces es importante limpiar nuestros espacios, estar lo más cómodos, lo más accesible posible para que la energía fluya, para que no haya estancamiento en algunos lugares, para que no me sienta tan saturado. ¿Ya? Eso también es importante. Mover el cuerpo, bailar, poner una buena música, ponerme a bailar como que estuviera en cualquier discoteca, pero en mi pieza, y subir el volumen, aprender a nuevas rutinas de baile, porque el baile nos sube mucho, ¿ya? Y ojalá pudieran darse un baño una vez a la semana para partir de tina con agua en la tina con sal gruesa. Es decir, darme un baño salino para ir limpiándome, ¿ya? Y si se da en el baño tiene que ser así, expulsando, ¿ya? No jabonando, expulsando, ¿ya? Y eso los va a ayudar y van a limpiarse bastante. Espero que con esos ejercicios, esos tips te haya ayudado, Joana. A ver, Gilda Aguirre pregunta, ¿cómo es posible medir las frecuencias de la vibración? A ver, para poder medir las frecuencias de tu vibración, primero yo lo invitaría a meditar. ¿Por qué? Porque a la medida que uno medita o está en calma o está en periodo alfa, el periodo alfa se llama como cuando uno está casi dormido y que prácticamente nos pasa mucho cuando nos tenemos que levantar a trabajar. No sé si se han dado cuenta que uno mira el reloj y dice, me quedan unos minutitos más. Y es como que te va en la profunda y como que hay al medio. Como que empiezas a sentir cosas, a ver cosas y a la vez también empiezas como, ay, ya, me tengo que salir. Y tú te paras de golpe y como que te mareas, ¿ya? El periodo alfa es como cuando en cierta forma ya la mente está completamente en calma, plácida, para poder entrar en una meditación. Entonces, ¿qué ejercicios pueden hacer ahí? Ponen una música relajante, tranquila, que a ustedes le guste. Puede ser una música de naturaleza, un mantra, no sé, una música muy linda de monjes, o de Deva Preval. No sé si conocen a Deva Preval, que es una persona que canta mantras muy bonitos. ¿Ya? Entonces pueden poner esa música, pueden poner una velita, pueden acostarse de golpe en la cama y empezar a nombrar la emoción. Decir, a ver, quiero sentir la emoción del amor. Y empiezan a sentir cómo su cuerpo se transforma. Es decir, puede darle calorcito, puede sentirse así como muy relajado. Es importante que vayamos conociéndonos, porque cada uno de nosotros va a vibrar en frecuencias diferentes. O sea, para mí la frecuencia del amor no es la misma frecuencia que la que tiene mi hermana o mi mamá, o mi vecina, o mi amigo, o mi papá, ¿ya? Cada frecuencia va de acuerdo a lo que yo voy trabajando y cómo yo la voy sintiendo. Entonces, yo te diría primero que meditaras para poder identificar esa frecuencia, ¿ya? Porque la frecuencia de la risa cuando ya está en una frecuencia de alegría en plenitud, te duele la guata y reía carcajada. Cuando está en una frecuencia de duelo, de tristeza, es como que tenía el pecho apretado, así como el corazón apretado, como podría asimilarse a una crisis de pánico,
como para la sensación, ¿ya? Entonces sientes el pecho apretado. Entonces vas a ir descubriendo cómo reacciona tu cuerpo con cada emoción. Pero yo te diría, Gilda, que fueras descubriéndolo a través de este ejercicio. Para ir descubriendo cuál es la frecuencia de amor que a ti te sostiene. Por ejemplo, a mí la frecuencia de amor más plena es, por ejemplo, cuando estoy jugando con mi perrito. Yo cuando estoy con mi perrito estoy feliz, se me olvida el mundo, estoy como en una frecuencia así que ¡wow! ¿Ya? Entonces uno va descubriendo qué es lo que te va llevando en los diferentes decibeles vibratorios. ¿Ya? Eso. Consulta. ¿Las enfermedades también emiten una frecuencia? Sí, Francisca. Las enfermedades también emiten una frecuencia. Y por lo general son frecuencias bastante bajas. Sobre todo si vienen de la mano de una emoción, de una frustración de algo. ¿Ya? Todo tiene frecuencia. Este vaso tiene una frecuencia porque lo hizo alguien que le entregó energía y lo solidificó. ¿Ya? Este cuenco tiene una frecuencia que para unos puede ser muy placentero, para otros puede ser muy molestoso y para otros puede ser muy aliviador. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que yo los invito es a estar más en frecuencia de salud, de bienestar, de prosperidad. Es decir, ojalá, y dijo ojalá, bueno, no se debería decir ojalá, porque el ojalá tira más lo negativo, pero los invitaría un poco a que de hoy en adelante, o por lo menos de hoy hasta el lunes, solamente vibraran en cosas positivas, no cayeran en cosas negativas. Por ejemplo, si hay una pelea, yo me voy a escuchar música, me salgo de la contaminación vibracional, porque los noticieros, los vecinos, no sé, el aire, todo está emitiendo una frecuencia de mucho miedo, de mucha angustia, y nos tendemos a enfermar cuando hacemos caso a esa vibración en conjunto. Entonces, si yo empiezo a trabajar solamente en vibración positiva, en que mi cuerpo está sano, decirle a mis células, yo estoy sana, yo estoy saludable, yo estoy bien, ¿ya? El cuerpo va a responderte a lo que tú estás diciéndole y le estás enseñando, ¿ya? Charito, a mí mi gato me produce un amor incondicional y lo veo y me alegra. A mí también, Cota, me encantan los animalitos también. Como que ver mi gato me alegra. Es que lo que pasa es que los animalitos tienen un amor tan incondicional, tan puro, que en cierta forma nos envuelven con esa frecuencia. Entonces, por eso digo que son grandes maestros de los cuales podemos aprender. Sí, el baile también es una gran terapia. Lo importante es que tenemos que descubrir con qué bailamos, porque como les dije anteriormente, somos seres tan únicos e individuales que no todos los bailes son tan atractivos para todos, ¿ya? Por ejemplo, a mí cuando yo no podía hacer arte marcial, todos me decían, pero hace otro deporte. Probé miles de deportes y ninguno me gustaba. ¿Ya? Pero una cosa de porque uno vibra diferente con ciertas frecuencias, ¿ya? Pero ya encontré uno que me encanta. Pero es eso, se va transformando. Pero tienen que ir probando en la marcha. En la medida que van aprendiendo y probando en la marcha, van a ir descubriendo grandes cosas y se van a ir maravillando con el gran poder de atracción positivo que tienen hacia ustedes como nunca antes lo habían visto, ¿ya? Pero como les digo, es hacer el cambio de pensamiento. Es decir, ya no vibrar desde acá, sino ya vibrar desde acá. De aquí para acá y emanar allá. No acá y después para allá, ¿ya? Hay que cambiar. Hay que vibrar desde el corazón. Y eso les va a ayudar bastante. A ver, Araceli, Charito, en estos momentos estamos pasando cosas difíciles en el mundo. Trato de mantenerme positiva, ver alegre, pero... A ver... Positiva, alegre, tantas cosas que dicen que te asustan referente a esto que estamos viviendo, cómo trabajamos la frecuencia. Ya, Araceli, en base a tu pregunta, es obvio que estamos pasando por momentos complejos. ¿Y cómo podemos mantener nuestra frecuencia? Yo te diría, tratando de adaptarte en la medida de tus posibilidades, de hacer diferentes cosas, de hacer tu rutina que hacías externa, internamente,
es decir, en tu casita o en tu espacio, ¿ya? Por ejemplo, yo antes salía mucho porque tenía que ver muchos pacientes o hacer muchas actividades porque me gusta moverme harto. Como estuve como 3 años sin moverme, ahora me gusta moverme harto. Y una de las formas en que logré salir y adaptar esta energía fue como planificar qué asignatura o qué cosas quedaron pendientes que yo no podía hacer con la falta de tiempo que tenía antes. Entonces lo importante es aprender a modificar las formas de lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, primero que nada, apagar la tele. Es importante que uno sepa cómo se alimenta vibratoriamente a través del pensamiento. Si yo pongo noticias todo el rato donde están dando estadísticas negativas, de alguna manera me van a afectar en el inconsciente y de alguna manera va a perturbar a mi alma o a mi espíritu, ¿ya? Entonces me va a dejar intranquila. Pero si yo ya tengo claro que hay estadísticas, que estamos en una etapa de invierno donde yo me tengo que cuidar, donde tengo que ser responsable, preventiva, por lo tanto no tendría que entrar en mi frecuencia, ¿ya? La forma más de manera permanente positiva y alegre es como decir, ya, yo le mando amor a todas esas almas que están trascendiendo, les agradezco, los envuelvo en luz, aprendo de ellos, me cuido, porque puede sonar un poco complejo tratar de ponerse en las situaciones extremas, ¿ya? Es muy importante cuidarnos, cuidar nuestras emociones, cuidar lo que vemos, cuidar lo que sentimos, cuidar cómo nos expresamos. Y lamentablemente todos los medios de comunicación tienden a entregar más lo negativo y la verdad es que tampoco no la tienen muy clara, ¿ya? Entonces, como no tienen claridad de todo de lo que informan, si ellos no tienen la claridad, yo tengo que darme una claridad, ¿ya? Es decir, yo rescato lo positivo. Y lo positivo es que está la primera línea del área de la salud cuidando a toda la gente, ¿ya? Poniéndole ahí el corazón, ayudándolo, muchos aplausos para la gente, mucha meditación para que todo salga de la mejor manera posible. Entonces yo tengo que tirar una frecuencia en decir en qué vereda voy a estar. ¿Voy a estar en la vereda que me perturba, que me desequilibra, que me baja? ¿O voy a estar en la vereda que realmente me hace sentir bien y que también le aporto energéticamente al mundo? ¿Ya? Porque como les dije, hay mucho más negatividad en el ambiente que algo positivo, ¿ya? Y si nosotros vibramos en una frecuencia positiva de pedir por la gente, de emanarle luz, de agradecer sus esfuerzos y de ser responsables por nosotros mismos, porque no podemos ser responsables por el resto, ¿ya? También no tenemos que entrar a juzgar porque nadie está en los zapatos del otro. Hay personas que tienen que salir a comprar porque no tienen nadie que les vaya a comprar, entonces por lo tanto no es que quieran exponerse y exponer al resto, sino simplemente porque no tienen las posibilidades de hacerlo de otra manera. Entonces, importante no juzgar, no escuchar a los medios porque al final no tienen claro, vibrar en amor con nosotros mismos, hacer cosas que me saquen del estado de baja vibración. Por ejemplo, poner música cuando cocino, música positiva, ponerme a bailar, ahí estoy cocinando algo rico para mi gente, saludable, alcalínico, le meto amor a esa comida, se lo entrego, también lo agradezco y le mando la energía de ese alimento a todo el mundo para que todos tengan un plato en la mesa, para que tengan las fuerzas necesarias y las vitaminas necesarias para poder enfrentar el frío del invierno que se avecina. Subir mis vibraciones, mis defensas, ¿ya? Yo creo que por ahí podría ayudarte un poquito, Araceli, como cambiar un poco el pensamiento y la frecuencia la trabajamos desde la palabra hecha verbo, en lo positivo,
que puede aportar más al mundo que en verdad lo negativo. Porque el mundo va cambiando, las enfermedades van cambiando, van mutando, pero nuestra vibración también va cambiando. Es decir, a medida que van avanzando ciertas cosas negativas, también van avanzando y vamos descubriendo cosas positivas que pueden combatir eso negativo. Nunca nos dejan solos o desamparados ante las cosas que se nos van presentando. Entonces, por lo tanto, tenemos el poder de transformar la célula, no asustar a la célula. Si nosotros tenemos miedo, prácticamente la célula se enferma y el cuerpo se enferma y empieza a generar síntomas. Entonces, por lo tanto, es tirarnos positivo, comer rico, comer con amor, compartir dentro de lo que podamos con una videollamada, reírnos, adaptarnos, porque el mundo es cambio. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio. Es la única forma en donde podemos coexistir con el nuevo mundo, ¿ya? El nuevo mundo tiene dualidades y la dualidad está desapareciendo. Y esa dualidad vibratoria, como va a desaparecer, también tienes que sostenerte en la frecuencia o en la vibración donde tú quieras estar. Que ojalá sea, que será positivamente, Araceli. Tienes que estar en la vereda del amor, de luz y de mandarle mucho amor a todos, porque cada uno está en el rol que decidió estar. Es como cuando uno va a batallar en la vida. Va a estar en diferentes roles. A veces te va a tocar ser psicólogo, a veces te va a tocar ser actor, a veces vaya a tener que ser cocinera, a veces vaya a tener que ser bombero porque vaya a tener que apagar incendios. En la vida misma uno va cumpliendo diferentes roles y lo importante es dar lo mejor de ti en cada rol vibracionalmente. Me fui en la profunda, sorry. A ver, ¿uno puede tener un cuenco para usar? Sí, tú te puedes comprar un cuenco y elegir, porque hay diferentes tonalidades musicales con cada cuenco. Cada cuenco tiene su vibración única y cada nota musical. Entonces sí puedes tenerlo y te ayudaría bastante. También hay unas campanitas tibetanas. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi amiga que sufre crisis de pánico? A ver, Gloria, lo que puedes hacer con tu amiga que sufre de crisis de pánico es, primero que nada, conversar con ella y decirle, a ver, qué es lo que le genera esa crisis, que es un miedo que está enmascarado. Y para poder sacar a la luz un miedo que está enmascarado hay que enfrentarlo. Y muchas veces uno va a sentir dolor al enfrentar, porque tiene que mostrarse, ¿ya? Y para mostrarse hay que sentir, se identifica y se transforma. Yo te diría que primero hablaras con tu amiga, conversaran qué le pasa, qué le tiene miedo, para ir viendo qué está pasando a su alrededor o en su foro interno para poder ayudarlo. Creo que es la mejor manera. Porque las crisis de pánico por lo general pueden ser porque uno es claustrofóbico, porque hay poca tolerancia ya, porque ya la paciencia está llegando a su límite, porque se siente encerrado. Hay muchos factores. Hay que descubrir qué factores para poder ayudarla. El afro me encanta y vibra, sube al máximo. Claudia González me dice que el afro le encanta y vibra y sube al máximo. Sí, la danza afro es una vibración que te sube de golpe porque tiene que ver con el anclaje a la tierra. Entonces vibra desde la planta de tus pies hasta Sahasrara completamente rápido, porque es como cuando uno escucha tocar una batería. Es resonante en todos los aspectos, entonces ayuda mucho el afro, como para poder subir rápido la vibración. Pero importantísimo, tengo que estar con una actitud positiva. ¿Por qué? Porque esto es importante, creo que no se los dije, pero si se los dije se los vuelvo a repetir. Como yo esté vibrando, es como la frecuencia va a actuar en mí. Si yo estoy vibrando bajo, la frecuencia que yo voy a traer vibracionalmente va a ampliar mi baja energética. Es decir, me voy a sentir peor. Si yo estoy en una vibración de alegría y atraigo alegría, va a subir el nivel de alegría, ¿ya? Eso es importantísimo. Sube, baja, ¿ya? Como yo esté, es como potencia la vibración que atraigo, ¿ya?
Muchísimas gracias, Charito, un cariño para mí. Gracias, Ani. Tío Ríos, Cata Ríos, Victoria, está viendo el video. Ay. Bueno, gracias a todos por sus cariños, por sus preguntas. Espero haber aclarado lo más que se pudiese. Sé que es un tema bien complejo, pero bien necesario en estos tiempos, porque si no sabemos conocer, identificar, controlar nuestra vibración, vamos a atraer lo que vamos vibrando. Nosotros no podemos atraer si no sabemos con qué frecuencia estamos vibrando, qué emoción. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, nuestras palabras, todo genera un impacto vibracional emocional. Entonces es muy importante que vayan conociendo estos temas, aunque son un poquito complejos, pero en la medida que los vayan familiarizando y vayan investigando también, van a entender mucho más, y una vez que uno ya entiende, desaparece el miedo porque ya lo entendí, ya lo manejo, ¿ya? Les recomiendo que busquen también en YouTube información, porque ahí también pueden ampliarse en algunos temas o en algunos puntos que hablamos hoy día y que les puede ayudar bastante, ¿ya? Traten, si pueden, de hacer los tips que les dije junto con el anterior, que era la respiración, para eliminar los miedos, para calmar los corazones, para poder controlar la mente y la mente no se nos vaya en una vibración negativa, ¿ya? Así que traten de ir aplicando un poquito los pequeños tips que vamos dando, que la medida de su forma como va siendo recepcionada es como lo van a poder ir notando y van a ir viendo los cambios. ¿Les parece? Traten de, si pueden, sugerirme temas para ir enseñándoles otros temas que les vayan interesando en la marcha, ¿ya? Escuchen música, bailen, ríanse, digan pensamientos positivos durante 24 horas y van a ver cómo va a cambiar su vibración, su pensamiento y su enfoque. Van a darse cuenta del gran poder interior que tienen y les va a cambiar la vida, de verdad. Así que les dejo un cariño, un abrazo, porque como veo ya no hay más preguntas. Y las dejo descansar porque ha sido un tema bastante denso, yo creo, para los que no saben o manejan estos términos, y para los que sí lo manejan, bueno, profundizar un poquito más y hacer conciencia de que todo depende de nosotros. Aquí ya no dependemos de la frecuencia vibracional del resto, sino de nosotros mismos para poder empezar a atraer lo que nos merecemos, ¿ya? Somos seres de luz, vibramos en luz. La luz se amplía, brilla más o se va apagando, ¿ya? Entonces, si somos luz, aprendamos a utilizar la frecuencia de nuestro poder de luz, ¿ya? Y van a ir viendo cómo todo va a ir mejorando y dentro de esta crisis, que para mí en verdad no es crisis, es una transformación vibracional, porque nos está afectando internamente y externamente. Entonces, si sabemos utilizar y poner bien la frecuencia, afinar bien la frecuencia vibratoria interna, vamos a traer más frecuencia vibracional positiva del resto del mundo, del universo, y nos vamos a apoyar, nos vamos a ayudar y vamos a elevarnos más, y lo más importante y más hermoso es que nos vamos a poder sostener, que eso es lo realmente importante. ¿Les parece? Bueno, les dejo un besito, un abrazo gigante, espero que se haya entendido y lo mejor que pude para que pudieran entenderlo, y van a ir mejorando, ¿ya? Así que positivos, felices y vibrando alto en luz, en amor, y nos vemos el lunes. ¿Les parece? Dejo un besito.